El aire en nuestra casa de Veridia Springs siempre se sentía denso, cargado con el peso de décadas de palabras no dichas y decisiones tomadas unilateralmente por Arthur, mi esposo. Durante 40 años, cada centavo, cada inversión, cada sueño financiero había pasado por sus manos, mientras yo asentía, una sombra complaciente en el fondo de nuestro cuadro conyugal. Él lo llamaba prudencia. Yo, con el tiempo, aprendí a llamarlo control. Una jaula dorada cuyas barras eran tan sutiles que apenas se veían, pero vaya si se sentían. La ironía era que, mientras él tejía su red de seguridad financiera, yo, en secreto, bordaba la mía, un tapiz de pequeñas inversiones, de ahorros furtivos, nacidos no de la desconfianza absoluta, sino de un instinto de supervivencia que se negaba a ser completamente domesticado, una salvaguarda contra el futuro incierto que él creía tener tan firmemente bajo su pulgar y que evidenciaba el inminente desmoronamiento de nuestro control económico autoimpuesto. La pregunta que siempre flotaba en mi mente, como un fantasma persistente en los pasillos de nuestra impecable casa, era ¿qué pasaría si él faltara? Si su mano firme ya no estuviera en el timón. Arthur, con su salud de roble aparente y su confianza inquebrantable, nunca consideró esa posibilidad, o al menos nunca la verbalizó. Para él, el futuro estaba trazado, seguro, inmutable, pero yo, que había aprendido a leer entre líneas y a escuchar los susurros del destino, sabía que la vida tiene una forma cruel de desbaratar los planes más meticulosos. Mi pequeño fondo secreto, acumulado con la paciencia de una hormiga, no era una traición, sino un ancla, una póliza de seguro contra la tormenta que intuía en el horizonte, una tormenta que amenazaba con llevarse no solo nuestras finanzas, sino también la precaria estabilidad de nuestra vejez y la ilusión de seguridad que él tanto se había esforzado en construir y mantener. Y la tormenta llegó, no como un estruendo, sino como un susurro insidioso en la forma de un diagnóstico médico que heló la sangre de Arthur y lo sumió en un pánico silencioso. De repente, el hombre que había controlado cada aspecto de nuestras vidas se enfrentaba a algo que escapaba a su dominio, su propia mortalidad. Fue en ese momento, con el temor palpable en sus ojos antes invencibles, que supe que el tiempo de los secretos había terminado. Mi red de seguridad, tejida en la oscuridad durante tantos años, tendría que salir a la luz, no como un reproche, sino como la única tabla de salvación en un mar embravecido. El payoff de mis años de cautela estaba a punto de revelarse, y con él, la verdadera dimensión de nuestra relación y el futuro que nos aguardaba, uno muy diferente al que Arthur había imaginado. Una tarde de otoño, hace unos 5 años, con el sol dorando las hojas de los arces en el jardín, recuerdo haber sentido un impulso. Había investigado una oportunidad de inversión prometedora, algo modesto pero con potencial. Con el corazón palpitándome con una mezcla de esperanza y nerviosismo, se lo presenté a Arthur, mis notas cuidadosamente organizadas sobre la mesa del desayuno. Él apenas levantó la vista de su periódico financiero, una ceja arqueada con esa familiar mezcla de escepticismo y condescendencia. «Evelyn, querida», dijo con una paciencia forzada que me encogía el alma. «Deja estas cosas a quienes entienden. Tu fuerte es el jardín, la casa. No te preocupes por estos asuntos complejos». El desdén en su voz, aunque sutil, fue como un golpe seco, recordándome mi lugar asignado en nuestro matrimonio tóxico, un espacio donde mis opiniones financieras eran, en el mejor de los casos, pintorescas. Ese día, la sensación de invisibilidad fue particularmente aguda. No era solo el rechazo a mi idea, era la anulación constante de mi capacidad, de mi inteligencia. Me retiré al jardín, mis manos hundiéndose en la tierra, buscando un consuelo que las palabras de Arthur me negaban. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Hubo un tiempo, al principio, donde nuestras decisiones eran compartidas, donde mi voz tenía peso, pero con los años, su éxito profesional y su creciente necesidad de control habían erosionado ese equilibrio, dejándome en la periferia de nuestra propia vida financiera. Una oleada de resentimiento, fría y amarga, me invadió, pero la tragué.
Como tantas otras veces, enterrándola bajo capas de conformidad y una sonrisa forzada, sabiendo que cualquier confrontación sería inútil y solo generaría más tirantez en el hogar que él consideraba su feudo. La tensión no se manifestaba en gritos ni peleas abiertas, sino en silencios elocuentes, en miradas que lo decían todo, en una distancia emocional que se ensanchaba con cada decisión unilateral. El malestar era un compañero constante, una sombra que se alargaba en los momentos más inesperados. Aquella tarde, mientras arrancaba malas hierbas con una furia contenida, juré en silencio que encontraría mi propia manera de asegurar mi futuro, un futuro donde mi valor no estuviera supeditado a su aprobación. Fue quizás ese incidente, más que ningún otro, el que solidificó mi determinación de continuar con mis inversiones secretas, no por desafío, sino por una necesidad visceral de autonomía, de tener un rincón del mundo financiero que fuera solo mío, lejos de su mirada crítica y su control omnipresente. Arthur Kendrick, mi esposo, era un hombre de profundos contrastes. En público se mostraba encantador, carismático, el epítome del éxito y la seguridad. En la intimidad de nuestro hogar, especialmente en las últimas 2 décadas, se había vuelto progresivamente más autoritario, su necesidad de control extendiéndose desde nuestras finanzas hasta los detalles más nimios de nuestra vida cotidiana. No creo que actuara desde la malicia pura, sino desde una profunda inseguridad disfrazada de fortaleza, un temor a perder el control que lo había llevado a construir murallas invisibles a nuestro alrededor, y especialmente alrededor de mí. Nuestra dinámica de pareja se había transformado lentamente. De compañeros, pasamos a ser director y subordinada, al menos en lo que a decisiones importantes respectaba. Lo amaba, o al menos amaba el recuerdo del hombre que fue, el joven ambicioso pero tierno con el que me casé, antes de que el peso del mundo y su propia autoimagen lo convirtieran en esta figura imponente y distante. Yo, Evelyn Hayes, me había adaptado, o eso creía. Me convertí en la esposa modelo, la anfitriona perfecta, la guardiana del hogar impecable que él esperaba. Encontré mi refugio en mis libros, mi jardín, y con el tiempo, en el secreto mundo de mis finanzas personales. Este pequeño acto de rebeldía silenciosa era mi tabla de salvación, mi manera de preservar una parte de mí misma que se negaba a ser completamente absorbida por su órbita. Nuestra única hija, Olivia, vivía en otra ciudad, con su propia familia, y aunque manteníamos contacto, había una cierta distancia. Quizás porque ella intuía las tensiones no expresadas en nuestro hogar, la atmósfera opresiva que a veces se volvía irrespirable. Ella era mi confidente en muchos aspectos, pero este secreto financiero era solo mío. No quería cargarla con mis preocupaciones, ni ponerla en una posición incómoda con su padre. Nuestra vida social, aunque activa, poseía una cualidad superficial. Las amistades de Arthur eran en su mayoría socios de negocios o compañeros del club de golf, relaciones basadas en el estatus y la conveniencia. Mis propias amigas, como Eleanor Vance, eran pocas pero valiosas, aunque incluso con ellas mantenía una cierta reserva sobre la verdadera naturaleza de mi matrimonio. Eleanor, con su agudeza y su calidez, a menudo me observaba con una preocupación tácita, pero yo desviaba sus preguntas con una sonrisa y un cambio de tema. Resultaba más fácil mantener las apariencias, preservar la fachada de un matrimonio sólido y convencional, que admitir la fragilidad y el desequilibrio que se escondían debajo. Estos lazos, tanto los fuertes como los tensos, definían el escenario de mi vida, un escenario donde pronto se representaría un drama inesperado. Los primeros indicios de la manipulación emocional de Arthur fueron tan sutiles que apenas los registré, como una corriente subterránea que lentamente erosiona la orilla. Comenzó con pequeñas decisiones, como elegir el destino de nuestras vacaciones sin consultarme, o cambiar la decoración de la casa según su gusto, descartando mis preferencias con un «esto es mucho más elegante, querida». Al principio, lo atribuí a su naturaleza decidida, a su deseo de facilitarme las cosas. Pero con el tiempo, estas pequeñas usurpaciones de mi autonomía se extendieron a áreas más significativas.
Conservo vívido el recuerdo de cuando quise volver a trabajar a tiempo parcial, una vez que Olivia fue a la universidad. Arthur se opuso con vehemencia, argumentando que no era necesario, que mi lugar estaba en casa, cuidando de nuestro nido, que mis ingresos serían insignificantes comparados con los suyos. Lo dijo con tal convicción, con tal aparente preocupación por mi bienestar, que terminé cediendo, sintiéndome inadecuada por siquiera haberlo deseado. Posteriormente, se instauró el control financiero más explícito. Solía tener mi propia cuenta bancaria, con una asignación mensual que manejaba a mi discreción. Un día, Arthur propuso unificar todas nuestras finanzas en una cuenta conjunta, argumentando que sería más eficiente y transparente. Ingenuamente, acepté. Pronto descubrí que transparencia significaba que él tenía acceso y control total, mientras que yo debía justificar cada gasto, por pequeño que fuera. Si compraba un libro o una planta nueva para el jardín, sentía su mirada inquisidora, a veces acompañada de un comentario pasivo-agresivo sobre gastos innecesarios. Esta vigilancia constante me hacía sentir como una niña pidiendo permiso, minando mi confianza y mi sentido de independencia. La manipulación no era a través de gritos o amenazas, sino a través de una lógica aplastante, de un supuesto pragmatismo que me dejaba sin argumentos y sintiéndome irracional si me oponía. El desequilibrio se hizo más evidente cuando intentaba discutir nuestros planes a largo plazo, como la jubilación. Arthur tenía todo definido, sus planes, sus números, sus proyecciones. Mis preguntas o sugerencias eran recibidas con condescendencia o con un «no te preocupes la cabeza con eso, yo me encargo». Me hacía sentir incompetente, como si mi opinión no tuviera valor alguno. Esta constante invalidación, este lento despojo de mi agencia, fue lo que me impulsó a buscar conocimiento financiero por mi cuenta, a escondidas, leer libros de inversión, seguir cursos en línea, todo en secreto, como si estuviera cometiendo un acto ilícito. Era mi forma de recuperar un poco del poder que me había sido arrebatado, de prepararme para un futuro donde, quizás, tendría que valerme por mí misma, a pesar de sus seguridades de que él siempre estaría allí para proveer y decidir. La primera señal seria de que la salud de Arthur no era tan invulnerable como él creía, llegó una mañana de primavera, dejándonos a ambos en un estado de alarma. Se despertó con un mareo intenso y una dificultad para hablar. Aunque los síntomas remitieron en pocas horas, el miedo se instaló en nuestra casa de Veridia Springs. Las visitas al médico se sucedieron, y con ellas, una creciente inquietud. Arthur, siempre tan en control, detestaba la incertidumbre, la vulnerabilidad que implicaba estar enfermo. Intenté hablar con él sobre la necesidad de revisar nuestros planes financieros, de asegurarnos de que todo estuviera accesible y claro para mí, por si acaso. Pero él se negaba, visiblemente irritado. «No es nada, Evelyn, solo un pequeño susto», decía, restándole importancia, como si ignorar el problema lo hiciera desaparecer. Esta negación solo aumentaba mi desasosiego, la sensación de caminar sobre una capa de hielo cada vez más delgada, temiendo la inminente crisis financiera que su terquedad podría provocar si algo le sucedía. El conflicto no era abierto, no todavía, sino una tensión sorda, una lucha de voluntades silenciosa. Yo insistía con suavidad. Él me evadía o cambiaba de tema con brusquedad. «Tenemos suficiente, más que suficiente. Todo está bajo control», repetía como un mantra, pero su voz carecía de la convicción de antes. Percibía el temor en sus ojos, un temor que se negaba a admitir. Su negativa a compartir información detallada sobre nuestras finanzas, a pesar de su evidente fragilidad, se sentía como una desconsideración profunda. ¿No se daba cuenta de que su secretismo me dejaba en una posición increíblemente precaria? ¿O era que, incluso en la enfermedad, no podía ceder ni un ápice de su control? Esta actitud solo reforzaba mi determinación de proteger lo que había construido en secreto, mi pequeño bote salvavidas en un mar de incertidumbre. Un día, encontré una carta del banco sobre una póliza de inversión que desconocía, con cifras considerables. Cuando le pregunté al respecto,
Arthur reaccionó con una molestia desproporcionada. ¿Desde cuándo revisas mi correspondencia?, espetó, su rostro enrojecido. No son asuntos tuyos, Evelyn. Yo manejo estas cosas. La frialdad de su respuesta me hirió profundamente. Ya no era solo condescendencia, era una exclusión deliberada. Un muro que él erigía entre nosotros. Esa noche, apenas dormí, la preocupación por su salud mezclándose con una creciente indignación. Su control ya no era solo sobre el dinero, era sobre mi derecho a saber, a participar, a estar preparada. La escalada era evidente. Ya no se trataba de pequeñas decisiones cotidianas, sino de nuestro futuro conjunto. Un futuro que él insistía en moldear solo, incluso desde el borde de un precipicio. El verdadero antagonista no era la enfermedad de Arthur en sí misma, aunque ésta actuaba como un catalizador implacable. El obstáculo primordial, la fuerza que se oponía a mi necesidad de seguridad y participación, era la arraigada personalidad controladora de Arthur, su incapacidad patológica para ceder poder o admitir vulnerabilidad. Esta enfermedad inesperada simplemente había magnificado esos rasgos, llevándolos a un extremo que ponía en jaque nuestra estabilidad. Cada intento mío por abordar la realidad de su condición y sus implicaciones financieras era recibido con una muralla de negación y hostilidad defensiva. Él, que siempre había sido el pilar, el proveedor, el decisor, no podía soportar la idea de depender de nadie, ni siquiera de mí, su esposa durante 4 décadas. Su mente, antes tan aguda y calculadora en los negocios, parecía nublarse cuando se trataba de su propia fragilidad, aferrándose a la ilusión de control como un náufrago a una tabla. «Estoy bien, Evelyn. Solo necesito descansar un poco más», me decía, incluso cuando su mano temblaba al sostener la taza de té o cuando olvidaba palabras a mitad de una frase. Los médicos hablaban de la necesidad de un plan de cuidados, de tomar decisiones importantes, pero Arthur se resistía a cada paso, como si cooperar fuera una admisión de derrota. Su obstinación era el verdadero enemigo, más insidioso que cualquier diagnóstico, porque me impedía tomar las medidas necesarias para protegernos a ambos, para asegurar que, pasara lo que pasara, tendríamos una red de seguridad. Conservo el recuerdo de una conversación con nuestro médico de cabecera, el Dr. Peterson, quien intentó explicarle a Arthur la importancia de designar un poder notarial para decisiones médicas y financieras. Arthur lo escuchó con una expresión impasible y luego, con una calma gélida, respondió: «Agradezco su preocupación, doctor, pero yo sigo siendo perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos». Salió del consultorio dejándome atrás con el Dr. Peterson, quien me dirigió una mirada de compasión. «Evelyn», dijo en voz baja, «esto va a ser muy difícil. Su negación es considerable». En ese instante, comprendí que la batalla no sería solo contra la enfermedad, sino contra la propia naturaleza de mi esposo. Una naturaleza que, irónicamente, amenazaba con destruir todo lo que él había trabajado tanto por construir. La presión se manifestaba como un peso físico sobre mis hombros, constante e implacable. Por un lado, estaba el amor y la preocupación genuina por Arthur, el hombre con el que había compartido la mayor parte de mi vida. Verlo debilitarse, asustado y a la defensiva, me partía el corazón. Deseaba cuidarlo, aliviar su sufrimiento, pero su resistencia a mi ayuda, su insistencia en mantener el control incluso cuando claramente se le escapaba de las manos, me sumía en una frustración inmensa. Sentía una lealtad moral hacia él, el deber de esposa, pero también una creciente resiliencia femenina, una necesidad imperiosa de protegerme a mí misma y nuestro futuro de las consecuencias de su terquedad. Cada día representaba un delicado equilibrio entre la compasión y la autopreservación. ¿Hasta dónde debía llegar mi paciencia? ¿En qué momento mi silencio se convertía en complicidad con su autoengaño y, por extensión, con nuestra potencial ruina? Las noches eran las peores. Mientras Arthur dormía, a menudo inquieto, yo yacía despierta, repasando escenarios, sopesando opciones. El secreto de mis inversiones oprimía mi conciencia. Revelarlo ahora, en medio de su enfermedad y su negación, podría parecer una traición,
Un golpe bajo cuando él estaba más vulnerable, pero no revelarlo. Seguir permitiendo que él manejara o desmanejara todo podría ser catastrófico. Esta disyuntiva moral me consumía. Mis amigas, especialmente Eleanor, notaban mi estado. «Evelyn, te ves agotada», me dijo un día Eleanor durante uno de nuestros escasos cafés. «Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea». Agradecí sus palabras, pero me sentía incapaz de compartir la totalidad de mi carga. ¿Cómo explicarle la complejidad de mi situación, la red de secretos y resentimientos acumulados durante años? Me sentía atrapada en una encrucijada, con el deber filial tirando en una dirección y el instinto de supervivencia en otra. La tensión interna era inmensa, una olla a punto de estallar, y sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión, una que inevitablemente cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. En un intento desesperado por encontrar algún tipo de equilibrio, o quizás simplemente por aferrarme a una normalidad que se desvanecía, procuré involucrar a Arthur en decisiones pequeñas, cotidianas, esperando que esto suavizara su resistencia a discutir temas más importantes. Le consultaba sobre el menú de la cena, sobre qué flores plantar en el jardín, sobre programas de televisión. Él participaba de mala gana, a menudo con monosílabos, su mente claramente en otra parte, probablemente luchando contra los fantasmas de su propia debilidad. Mi intento fallido de recrear una apariencia de colaboración era patético, lo sabía, pero era lo único que se me ocurría para evitar la confrontación directa que tanto temía y, a la vez, tanto necesitaba. Hubo jornadas en que casi me convencía a mí misma de que Arthur mejoraría, de que todo volvería a ser como antes, o al menos a una versión manejable del antes. Esta negación de la realidad, un eco de la suya propia, era una forma de autoprotección, un breve respiro de la abrumadora congoja. Pero la realidad siempre se las arreglaba para irrumpir, una caída en el pasillo, una confusión repentina sobre dónde estaba, un nuevo informe médico con noticias desalentadoras. Cada incidente era un recordatorio brutal de que el tiempo se agotaba, de que mi estrategia de evasión y pequeños gestos era insostenible. La fachada de normalidad se resquebrajaba un poco más cada día. Recuerdo haber organizado una cena con Olivia y su familia, esperando que la presencia de los nietos animara a Arthur, que lo sacara de su ensimismamiento. El resultado fue desastroso. Arthur apenas habló. Se mostró irritable con los niños y terminó retirándose a su estudio temprano, dejando un silencio incómodo en la mesa. Olivia me miró con una mezcla de preocupación y tristeza. «Mamá, ¿qué está pasando realmente?», preguntó en voz baja cuando nos quedamos solas. Le di respuestas evasivas, incapaz de confesarle la profundidad del problema, la magnitud del control de Arthur y mi propia parálisis. Ese día, la frustración se convirtió en una desesperanza fría. El equilibrio que buscaba era una ilusión, y la negación, una trampa que solo prolongaba la agonía y retrasaba lo inevitable. La crisis estalló una noche lluviosa de noviembre. Arthur sufrió un derrame cerebral masivo, la llamada al 911, la carrera frenética al hospital de Veridia Springs, las caras sombrías de los médicos. Todo se desarrolló como una pesadilla en cámara lenta. Cuando finalmente pude verlo en la unidad de cuidados intensivos, conectado a un sinfín de máquinas, supe que nada volvería a ser igual. El hombre que había dominado cada aspecto de mi vida yacía inmóvil, vulnerable, su legendario control hecho añicos. Los médicos fueron francos. El daño era extenso, el pronóstico, incierto. En ese momento, el peso de mis inversiones secretas, mi inversión secreta que había sido una fuente de zozobra y una callada afirmación de independencia, se transformó. Ya no era un plan B, era potencialmente nuestro único plan. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones médicas, de conversaciones con especialistas, de noches en vela junto a su cama, mientras la realidad financiera comenzaba a cernirse sobre mí. ¿Cómo iba a pagar las facturas médicas? ¿Qué pasaría con nuestras hipotecas, nuestras obligaciones? Arthur siempre había manejado esos detalles con un celo casi obsesivo, dejándome en la más completa ignorancia.
Ahora, con él incapacitado, me enfrentaba a un abismo de desconocimiento. Fue entonces, sentada en la fría sala de espera del hospital, con el olor a antiséptico picándome en la nariz, que tomé la decisión. Era hora de que mis secretos salieran a la luz. No por mí, sino por ambos. Por el futuro que, de alguna manera, tendríamos que construir sobre las ruinas del presente. Reuní los documentos de mis inversiones, los estados de cuenta que había guardado celosamente en una caja fuerte oculta en mi armario. Los números, que antes me parecían pequeños y casi insignificantes comparados con la supuesta fortuna que Arthur manejaba, ahora brillaban con una nueva luz. Eran la prueba de mi previsión, de mi silenciosa lucha por la autonomía. No experimenté triunfo, solo una extraña mezcla de alivio y temor. Alivio porque tenía algo, una base sólida desde la cual empezar. Temor por la reacción de Arthur, si alguna vez recuperaba la conciencia suficiente para entender, y por la de Olivia, a quien tendría que confesarle mis años de secretismo. Pero el miedo ya no me paralizaba. La necesidad de actuar era demasiado urgente, impostergable. Cuando los médicos me informaron que Arthur, aunque estable, probablemente enfrentaría secuelas permanentes, incluyendo una posible afasia y parálisis parcial, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sin embargo, en medio de ese torbellino de sensaciones, una claridad gélida se apoderó de mí. Ya no había tiempo para dudas ni vacilaciones. Esa misma tarde, llamé a Olivia y le pedí que viniera a Veridia Springs. Necesitaba su apoyo, pero también necesitaba ser honesta con ella. Cuando llegó, con los ojos enrojecidos por la preocupación y el llanto contenido, la llevé a mi estudio, el único espacio de la casa que sentía verdaderamente mío, y le conté todo: el control financiero de Arthur, mi creciente sensación de ahogo y, finalmente, mis inversiones secretas. Fue una revelación impactante para ella, sin duda alguna. Olivia me escuchó en un silencio absoluto, su expresión pasando de la incredulidad al asombro y, finalmente, a una especie de comprensión resignada. «Mamá, no tenía idea», susurró, tomando mis manos entre las suyas. «Siempre pensé que papá, que ustedes estaban bien en ese sentido». Le expliqué que el bien de Arthur era un bien unilateral, una comodidad construida sobre mi invisibilidad financiera. No hubo reproches en su voz, solo una tristeza profunda por los años de tensión no expresada que ahora salían a la luz. Su apoyo incondicional fue un bálsamo para mi alma atribulada. Juntas, revisamos los documentos, sumando cifras, trazando un panorama financiero que, para mi sorpresa y la suya, era mucho más sólido de lo que imaginaba. Mis pequeñas y constantes inversiones, diversificadas y bien administradas a lo largo de los años, habían crecido considerablemente, ofreciendo un respiro inesperado. La acción que podría considerarse impulsiva fue mi decisión de contactar inmediatamente a un asesor financiero independiente, alguien que no tuviera ninguna conexión con los socios de Arthur. Necesitaba una perspectiva objetiva, una guía para navegar por el complejo laberinto financiero que Arthur había creado y el que yo, sin saberlo del todo, también había contribuido a formar. Esa misma semana, mientras Arthur seguía en el hospital, luchando por recuperarse, yo estaba sentada frente a una mujer joven y brillante llamada Sarah Chen, exponiendo mi situación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tomaba las riendas de mi vida, no con temor, sino con una determinación que me sorprendió a mí misma, un nuevo capítulo abriéndose ante mí. El intento de cambio más significativo fue, por supuesto, la revelación de mi autonomía financiera a Arthur, una vez que estuvo lo suficientemente consciente como para entender, aunque su capacidad de respuesta verbal era casi nula. Sentada junto a su cama de hospital, con Olivia a mi lado como apoyo moral, le expliqué con la mayor calma y delicadeza posible que, durante años, había estado construyendo un fondo de seguridad. Le mostré los resúmenes. Le hablé de las decisiones que había tomado. Esperaba alguna reacción, quizás ira, sorpresa, incluso alivio. Lo que obtuve fue un silencio absoluto, una mirada vacía que no pude descifrar. Este silencio, más que cualquier palabra,
se convirtió en el nuevo epicentro de nuestro conflicto. Un conflicto ahora mudo, pero no por ello menos intenso. El futuro asegurado que yo había labrado parecía caer en un vacío de incomprensión, o peor aún, de mudo reproche que se instalaba entre nosotros. Los médicos nos habían advertido que la afasia podría ser severa. Arthur podía entender, asentir o negar con la cabeza a preguntas simples, pero articular palabras era una lucha titánica que casi siempre terminaba en frustración y un gruñido ahogado. Su incapacidad para comunicarse verbalmente sobre un tema tan crucial como las finanzas, el pilar de su identidad y control, creó una nueva capa de tensión. ¿Estaba enojado? ¿Se sentía traicionado? ¿O simplemente estaba abrumado por la enormidad de su propia vulnerabilidad y la revelación de mi independencia? No lo sabíamos. Su silencio era una pantalla en la que proyectábamos nuestros propios miedos e interpretaciones, un abismo de incertidumbre. Olivia intentó mediar en la situación, hablándole a su padre con dulzura, explicándole que mis acciones habían sido por el bien de ambos. Pero Arthur apenas reaccionaba. A veces, una lágrima solitaria rodaba por su mejilla, pero su significado era ambiguo. ¿Era tristeza? ¿Arrepentimiento? ¿O la simple manifestación de su impotencia? Este nuevo conflicto, el de la comunicación rota y las emociones no expresadas, se sumaba al ya complejo panorama de su cuidado y nuestra reorganización vital. Me di cuenta de que mi intento de cambio, aunque necesario, y, en última instancia, salvador, había abierto una nueva caja de Pandora, una llena de incertidumbres y silencios que pesarían sobre nosotros en los meses y quizás años venideros, marcando el tono de nuestra nueva realidad. El giro inesperado no provino de una fuente externa, sino del interior de Arthur y de mi propia percepción de su estado. A medida que transcurrían las semanas y él comenzaba una lenta y ardua rehabilitación en casa, su mutismo persistía, pero había algo más en su silencio que la simple afasia. Era una cerrazón, una negativa a conectar, incluso a través de gestos o miradas. Comencé a sospechar que su silencio no era enteramente médico. Había un componente de elección, una especie de castigo pasivo, una forma de ejercer el único control que le quedaba, el de negarme su reconocimiento, su absolución o incluso su condena. Este silencio abrumador se sentía, en cierto modo, como una traición a todo lo que habíamos vivido, una negación de nuestra historia compartida, por imperfecta que fuera, y me hería profundamente. La ironía resultaba dolorosa. El hombre que había silenciado mi voz financiera durante décadas, ahora estaba atrapado en su propio silencio, pero un silencio que él, quizás, utilizaba como arma. Me encontraba cuidándolo, administrando nuestras vidas, tomando todas las decisiones que él antes monopolizaba, y todo bajo la mirada impávida de sus ojos. A veces, cuando le hablaba de los pagos realizados, de las inversiones que estaba gestionando, percibía un destello en su mirada, algo que interpretaba como comprensión, quizás incluso resentimiento, pero nunca una palabra, nunca un gesto que me diera una pista clara de sus pensamientos, dejándome en una constante incertidumbre. Este giro, la posibilidad de que su silencio fuera en parte voluntario, me llenó de una nueva clase de soledad. Estaba a cargo, sí, era financieramente independiente y segura, pero la victoria se sentía vacía. Había asegurado nuestro futuro material, pero la conexión emocional con mi esposo parecía irremediablemente rota, no solo por la enfermedad, sino por esta nueva y extraña dinámica de poder. La traición no era de infidelidad o engaño financiero de su parte ahora, sino de esta retirada emocional, de este abandono dentro de la propia convivencia. Me preguntaba si alguna vez podría perdonarle este silencio, o si yo misma estaba siendo injusta al interpretarlo de esa manera. Una duda que me carcomía. La confrontación, cuando finalmente ocurrió, no se materializó con gritos ni acusaciones, sino con una franqueza dolorosa y unilateral. Una tarde, mientras le ayudaba con sus ejercicios de rehabilitación, la tensión acumulada se volvió insoportable. Dejé la banda elástica a un lado y me senté frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Arthur, comencé.
mi voz temblando ligeramente. Sé que entiendes mucho más de lo que demuestras. Tu silencio me está matando. ¿Es esto un castigo? Estás enojado porque tomé las riendas, porque demostré que podía, que siempre pude. Era una apuesta, un intento desesperado de romper el muro que él había erigido, o que la enfermedad había levantado, y él se negaba a derribar. El empoderamiento femenino que sentía al manejar nuestras vidas chocaba con la frustración de su mutismo impenetrable. Él me observó, sus ojos grises, antes tan llenos de autoridad, ahora nublados por una emoción que no pude nombrar. No hubo respuesta verbal, por supuesto, pero vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos, apoyadas en los brazos de la silla de ruedas, se apretaban hasta que los nudillos se pusieron blancos. Era la única reacción que obtenía, una tensión física que gritaba lo que sus labios no podían. Continué, las palabras saliendo a borbotones, una mezcla de dolor, ira y una súplica desesperada por algún tipo de conexión. Durante 40 años, Arthur, viví a tu sombra financiera. Nunca cuestionaste mi capacidad para llevar una casa, para criar a nuestra hija, pero el dinero era tu dominio exclusivo. ¿Tan terrible es que yo también sepa cómo funciona el mundo? El enfrentamiento emocional fue completamente unilateral en términos de palabras, pero la habitación se cargó de una electricidad palpable. Lloré, no de autocompasión, sino de pura frustración por los años perdidos, por la comunicación rota, por el abismo que ahora nos separaba. Cuando terminé de hablar, exhausta y vacía, Arthur simplemente cerró los ojos, como si quisiera bloquear mis palabras, mi presencia. No hubo consuelo, no hubo resolución, solo el peso de su silencio, más denso y opresivo que nunca. Me di cuenta de que la confrontación no había cambiado nada externamente, pero algo se había movido dentro de mí. Había dicho mi verdad, y aunque él no la reconociera, yo la había reclamado para mí. Las consecuencias de mi nueva autonomía y de la enfermedad de Arthur fueron multifacéticas. Externamente, me vi envuelta en un torbellino de responsabilidades que antes apenas rozaba. Desde negociar con bancos y compañías de seguros, hasta supervisar las reparaciones de la casa y gestionar el personal de cuidados para Arthur, todo recaía sobre mí. Era agotador, pero también extrañamente vigorizante. Cada tarea completada, cada problema resuelto, era una pequeña victoria, una afirmación de mi competencia. La toma de control era total, y aunque a veces me sentía abrumada, también descubría una capacidad de organización y decisión que no sabía que poseía, o que Arthur nunca me había permitido ejercer plenamente. Internamente, las repercusiones eran más complejas. La culpa, esa vieja compañera, a veces asomaba su cabeza. ¿Había sido demasiado dura con Arthur en mi confrontación? ¿Estaba esperando demasiado de un hombre devastado por la enfermedad? Pero luego recordaba las décadas de control sutil, de minimización de mi valía, y la culpa se disipaba, reemplazada por una firme resolución. Sin embargo, la soledad era una constante. Aunque Olivia me llamaba a diario y Eleanor venía a visitarme con frecuencia, la ausencia de una verdadera comunicación con Arthur creaba un vacío en el centro de mi vida. Vivíamos bajo el mismo techo, pero en mundos paralelos, una realidad dolorosa. También enfrenté el juicio silencioso de algunos conocidos, aquellos que solo veían la superficie, la esposa abnegada cuidando a su marido enfermo, sin conocer la historia completa, la dinámica de poder que había definido nuestro matrimonio. A veces, en sus miradas compasivas, percibía una pizca de lástima que me irritaba. No quería su lástima, quería respeto, un respeto que yo misma estaba aprendiendo a cultivar. Las noches eran especialmente difíciles, llenas de reflexión. Me preguntaba cómo sería el futuro, si Arthur alguna vez volvería a ser, aunque fuera remotamente, el hombre que fue, o si esta nueva y extraña relación era todo lo que nos quedaba. Una pregunta sin respuesta fácil. Hubo un día, unas semanas después de mi confrontación unilateral con Arthur, en que sentí que tocaba fondo. Había pasado la mañana lidiando con una complicación burocrática referente a una de las antiguas pólizas de Arthur.
una de esas que él había manejado con total secretismo. El empleado del banco había sido particularmente obtuso y condescendiente, recordándome sutilmente los años en que yo no era nadie en el mundo financiero de mi esposo. Regresé a casa agotada, frustrada, solo para encontrar que la enfermera de turno de Arthur había tenido que lidiar con un episodio de agitación de él, que había terminado con un plato roto, y Arthur llorando en silencio en su silla. La combinación de la burocracia insensible y la fragilidad de Arthur me golpeó con la fuerza de un tren. La sensación de soledad y fortaleza se desequilibró peligrosamente hacia la primera, amenazando con consumirme. Me encerré en mi estudio, el único lugar donde me sentía a salvo, y por primera vez en mucho tiempo, me permití derrumbarme. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de una ira impotente, de un agotamiento que iba más allá de lo físico. ¿Valía la pena todo esto? La independencia financiera a cambio de esta soledad opresiva, de este cuidado constante de un hombre que quizás ni siquiera apreciaba o entendía mis esfuerzos. Por un momento, la idea de rendirme, de simplemente dejar que todo se desmoronara, fue tentadora. ¿Qué pasaría si dejaba de luchar, si me limitaba a existir, a flotar a la deriva? La carga se sentía demasiado pesada, la responsabilidad, abrumadora e incesante. Fue el recuerdo de mis propias palabras a Arthur, las que le había dicho en mi confrontación, lo que me sacó de ese abismo. Demostré que podía, que siempre pude. Rendirme ahora sería traicionar esa verdad, traicionar a la mujer que había luchado en silencio durante tantos años por un atisbo de autonomía. La caída emocional fue profunda, pero no me rompió. Me levanté, me lavé la cara y respiré hondo. La lucha no había terminado, pero yo tampoco estaba acabada. Quizás esta era la verdadera prueba. No solo tomar el control, sino mantenerlo cuando el peso amenazaba con aplastarme. La fortaleza no era la ausencia de debilidad, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ella. Una lección que se grababa a fuego en mi ser. Después de aquella caída emocional, algo comenzó a cambiar sutilmente dentro de mí. No fue una epifanía repentina, sino un lento amanecer. Una nueva comprensión que se filtraba a través de las grietas de mi cansancio y frustración. Comencé a ver mi situación no como una condena, sino como una oportunidad, aunque dolorosa, de redefinirme. Arthur seguiría siendo una parte central de mi vida, su cuidado una responsabilidad ineludible, pero mi identidad ya no estaba supeditada a él, ni como su esposa sumisa, ni como su cuidadora resentida. Estaba emergiendo como Evelyn, una mujer con su propia historia, su propia fortaleza y, crucialmente, sus propios recursos, lista para enfrentar lo que viniera. Empecé a delegar más tareas relacionadas con el cuidado de Arthur, contratando ayuda adicional, permitiéndome pequeños respiros. Redescubrí placeres olvidados, largas caminatas por Veridia Springs, retomar la lectura con voracidad. Incluso me inscribí en un taller de cerámica que siempre había querido probar. Estos pequeños actos de autocuidado no eran una huida de mis responsabilidades, sino una afirmación de mi derecho a tener una vida más allá de la enfermedad y el silencio de Arthur. Comprendí que mi bienestar era tan importante como el suyo, y que solo cuidándome a mí misma podría seguir cuidándolo a él de manera efectiva y, sobre todo, sin perder mi propia esencia en el proceso, un equilibrio vital. La relación con Olivia también se profundizó. Hablábamos con más frecuencia, no solo sobre Arthur, sino sobre mis sentimientos, mis pequeños logros, mis temores. Ella se convirtió en mi mayor aliada, mi confidente más cercana. Incluso con Arthur, aunque su silencio persistía, comencé a encontrar una nueva forma de estar. Dejé de esperar respuestas, de buscar validación en sus ojos. Simplemente le hablaba, le contaba de mi día, le leía en voz alta, no como una obligación, sino como un acto de compañía unilateral, quizás más para mí que para él. La luz al final del túnel no era el regreso a una normalidad perdida, sino la aceptación de una nueva realidad, una en la que yo, Evelyn, estaba al mando de mi propio barco,
navegando aguas inciertas pero con un nuevo sentido de propósito y una calma creciente en mi interior. La decisión crucial no fue un evento único, sino una serie de pequeñas elecciones diarias que se acumularon hasta formar una nueva filosofía de vida. Determiné que ya no viviría esperando un cambio en Arthur, ni lamentando el pasado. Mi vida era ahora, y dependía de mí darle forma y significado. Esta dignidad recuperada no era ostentosa, sino una tranquila seguridad interna. Decidí abrazar plenamente mi rol como administradora de nuestro patrimonio, no como una carga impuesta por las circunstancias, sino como una responsabilidad que podía manejar con competencia e incluso con cierto orgullo. Ya no me sentía una impostora en el mundo de las finanzas. Había demostrado, sobre todo a mí misma, que era capaz y merecedora. Esta resolución implicó también establecer límites claros, límites con las expectativas de los demás, límites con mi propia tendencia a sacrificarme en exceso. Comencé a decir no más a menudo, a priorizar mi tiempo y mi energía. Si bien el cuidado de Arthur seguía siendo una parte fundamental de mi rutina, ya no permitía que consumiera cada aspecto de mi existencia. Entendí que mi valor no residía únicamente en mi capacidad de cuidar a otros, sino en mi propia individualidad, en mis intereses, en mis sueños, por modestos que fueran. Esta toma de conciencia fue liberadora, como si me quitara un peso invisible que había cargado durante años, permitiéndome respirar de nuevo. Parte de esta decisión crucial fue también perdonar a Arthur, no necesariamente por sus acciones pasadas, sino por la persona que la enfermedad y su propia naturaleza lo habían convertido. Perdonarlo no significaba olvidar ni excusar, sino liberarme del resentimiento que me mantenía anclada al dolor. Y, quizás lo más importante, perdonarme a mí misma por los años de pasividad, por no haber alzado la voz antes. Comprendí que había hecho lo mejor que pude con las herramientas y la conciencia que tenía en cada momento. Esta aceptación me permitió mirar hacia adelante con una perspectiva más serena y constructiva, lista para construir un futuro basado en mis propios términos. Con esperanza renovada, con mi nueva resolución, comencé a tomar acciones que reflejaban mi transformación interna. Una de las primeras fue reorganizar por completo nuestras finanzas, simplificando las complejas estructuras que Arthur había creado y consolidando inversiones de una manera que yo pudiera entender y manejar eficientemente. Contraté a Sarah Chen, la asesora financiera, de forma permanente, no para que tomara las decisiones por mí, sino para que me ofreciera consejo experto y me ayudara a ejecutar mis planes. Esta colaboración me dio una enorme sensación de control y competencia. La independencia financiera ya no era un secreto furtivo, sino una realidad gestionada abiertamente y con confianza, un pilar de mi nueva existencia. Otra acción liberadora fue la de reconectar con antiguas pasiones y amistades que había descuidado. Retomé mis clases de pintura, algo que había amado en mi juventud, pero que había abandonado por las responsabilidades de la vida adulta. Volví a contactar con amigas de la universidad, organizando pequeños almuerzos y encuentros. Estas actividades, aparentemente simples, me llenaron de una nueva energía y alegría, recordándome que había una Evelyn más allá de ser la esposa de Arthur Kendrick. Incluso empecé a hacer planes de viaje, pequeños viajes de un día a lugares cercanos, sola o con Eleanor, explorando nuevos paisajes y disfrutando de mi propia compañía, redescubriendo el placer de la libertad. Quizás la acción más transformadora fue mi cambio de actitud hacia Arthur. Dejé de buscar en él al hombre que había sido y comencé a relacionarme con el hombre que era ahora, con sus limitaciones y su silencio. Le hablaba con naturalidad, compartiendo mis pensamientos y actividades, sin esperar una respuesta coherente, pero tratándolo siempre con el respeto debido a un ser humano, a mi compañero de vida, a pesar de todo. Esta aceptación, desprovista de la antigua amargura, me liberó de una carga emocional enorme. No era resignación, sino una forma de paz activa, una decisión de vivir el presente de la mejor manera posible, con las cartas que nos habían tocado, encontrando serenidad en el proceso. La principal reconciliación fue conmigo misma. Acepté mis decisiones pasadas,
mis miedos, mi silencio, no como fracasos, sino como parte de un largo viaje hacia el autodescubrimiento. Me perdoné por no haber sido más fuerte antes, reconociendo que la fortaleza se manifiesta de muchas maneras y en diferentes momentos de la vida. Esta paz interior fue fundamental para la redefinición de vida que estaba experimentando. Ya no me veía como una víctima de las circunstancias o del control de Arthur, sino como una superviviente que había encontrado su propia voz y su propio camino, aunque tardíamente, pero con firmeza. Con Arthur, la relación se redefinió en una especie de compañerismo silencioso y asimétrico. Yo era su cuidadora, su administradora, y en cierto modo, su único vínculo con el mundo exterior. Él era mi responsabilidad, un recordatorio constante del pasado, pero ya no una fuente de resentimiento activo. Había días en que creía ver un atisbo de gratitud en sus ojos, un reconocimiento tácito de todo lo que hacía. Esos momentos eran escasos, pero me aferraba a ellos. El distanciamiento emocional que había sentido durante tantos años de su control se transformó en una aceptación serena de nuestras nuevas circunstancias. El amor romántico había desaparecido hacía mucho, pero quedaba un lazo forjado en décadas de convivencia, ahora redefinido por la necesidad y una extraña forma de lealtad mutua. Con Olivia, nuestra relación se fortaleció enormemente. La honestidad sobre mi pasado y mis luchas nos unió de una manera nueva. Ella se convirtió en mi confidente y mi mayor apoyo, admirando la resiliencia que yo misma apenas comenzaba a reconocer. También hubo distanciamientos necesarios, principalmente de aquellas amistades superficiales, o de personas que no entendían o juzgaban mi nueva independencia. Aprendí a valorar la calidad sobre la cantidad en mis relaciones, rodeándome de aquellos que genuinamente me apoyaban y celebraban mi crecimiento. Esta reconfiguración de mis lazos afectivos fue una parte crucial de mi nueva vida, un círculo de afecto más auténtico y sólido. Los años que siguieron no fueron siempre fáciles, pero estuvieron marcados por una serenidad que nunca antes había conocido. Arthur vivió varios años más, su condición física deteriorándose lentamente, su silencio convirtiéndose en una parte aceptada de nuestro paisaje doméstico en Veridia Springs. Yo continué manejando nuestras vidas con una eficiencia tranquila, encontrando satisfacción en mi competencia y en la libertad que me había ganado. Mi nueva vida no era la que había soñado en mi juventud, ni siquiera la que había temido en los peores momentos de la enfermedad de Arthur, sino algo completamente diferente. Una vida construida sobre los cimientos de la autoconfianza y la independencia duramente ganadas. Un testimonio de mi transformación, mi visión del mundo y de mí misma había cambiado irrevocablemente. Aprendí que el control externo puede ser una ilusión, pero el control interno, la capacidad de elegir la propia respuesta a las circunstancias, es real y poderoso. Descubrí que la verdadera seguridad no reside en las cifras de una cuenta bancaria, aunque éstas ayuden, sino en el conocimiento del propio valor y en la capacidad de enfrentar la adversidad con dignidad. El aprendizaje más profundo fue que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para reclamar la propia voz. Incluso después de décadas de silencio y sumisión, es posible encontrar un camino hacia la luz y la autorrealización. Cuando Arthur finalmente falleció, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el final de un largo capítulo de mi vida, por el hombre que alguna vez fue. Alivio por la liberación de una carga que, a pesar de mi adaptación, seguía siendo pesada. En su funeral, Olivia pronunció unas palabras hermosas sobre la complejidad del amor y del matrimonio. Yo permanecí en silencio, observando. Más tarde, sola en casa, miré mi reflejo en el espejo. Vi a una mujer mayor, con las marcas del tiempo y de las batallas vividas, pero con una mirada clara y una sonrisa serena. El legado de Arthur era complicado, pero mi propio legado, el que yo estaba construyendo, era de resiliencia, independencia y, finalmente, de paz. El futuro se extendía ante mí, no como un abismo incierto, sino como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de mi propia elección y mi espíritu renovado. Fin de la historia.
Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.